En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por el Bayamón Heart and Lung Institute, el centro cardiovascular más completo en Puerto Rico y el Caribe. Bayamón Heart and Lung Institute, con la innovación en el corazón, inicia una nueva fase con nuevas salas de cirugía cardiovascular y torácica y una nueva unidad de intensivo cardiovascular. Esto lo convierte en el centro de servicios cardiovasculares más especializado y con la mejor tecnología en Puerto Rico y el Caribe. Pon tu corazón en las mejores manos, en el Bayamón Heart and Lung Institute, en el Bayamón Medical Center. Las enfermedades cardíacas son la causa principal de muertes en Puerto Rico. ¿Cuáles podrían considerarse las enfermedades cardíacas más comunes actualmente? A continuación hablamos con el Dr. Valentín del Río, cardiólogo intervencional y director médico del Bayamón Heart and Lung Institute. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Nuestro corazón es de suma importancia y debemos cuidarlo. Y para eso existe el Bayamón Heart and Lung Institute, para hablarnos de las condiciones cardiovasculares y lo que ofrece. Este instituto me acompaña el doctor Valentín del Río, cardiólogo intervencional, pero también director médico precisamente del Bayamón Heart and Lung Institute. Muy buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días para ti, Luz, y toda tu audiencia. Sabemos que en el pasado, hace unos añitos atrás, el cáncer se había convertido en la primera causa de muerte a nivel mundial y de Puerto Rico. Pero las enfermedades cardiovasculares volvieron a ocupar otra vez su sitial, que lo llevaban por muchos años de ser la primera causa de muerte, pero no solo en esta isla, sino en el mundo entero, y que me imagino que con la pandemia del COVID-19 se incrementaron aún más. ¿Cómo está esa salud cardiovascular de nosotros los puertorriqueños, doctor? Bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030, la próxima década, la causa número 1 y principal de muerte va a seguir siendo la enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de Puerto Rico específicamente, pues tanto la incidencia, prevalencia y la mortalidad de la enfermedad cardiovascular va a continuar siendo, es hoy en día y va a continuar siendo la enfermedad cardiovascular. Nuestra herencia latina hace que nuestros pacientes, los que atendemos día a día, pues tengan una predisposición aún mayor a tener todo este tipo de enfermedad cardiovascular, y esto los hace ¿verdad?, bastante frecuente que veamos en nuestra práctica muchos pacientes con infarto de miocardio y pacientes con derrames cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Y me imagino, doctor, en Del Río, que ante también la gran cantidad de pacientes diabéticos que tenemos, una de quizás de los factores de mayor riesgo para enfermedad cardiovascular, pues también entonces tenemos ese otro problema. Sabemos que la presión arterial se ha disparado. Yo estoy viendo gente entre los 30 a los 40 años con un problema de presión arterial serio, que lo tiene que estar viendo y manejando el cardiólogo, y una vez uno sale mal en eso, doctores, para el resto de la vida. El resto de la vida, y tenemos pacientes que a veces nos llegan, que tienen a 20, 22 años y nos llegan con presión elevada. Hoy estaba leyendo un artículo en el periódico sobre el problema de la obesidad infantil en nuestros niños. Si continuamos de esa manera, a los 15 años vamos a tener de 10 a 15 años usando medicamentos para la presión arterial. Porque ese es otro factor de riesgo, la obesidad. La obesidad. O sea, si no hacemos cosas, si no nos ponemos, ¿verdad?, como yo digo, para nuestro número, vamos a ver cada vez más personas enfermas del corazón. Sí, así mismo es. Cada vez vemos pacientes, como te mencioné anteriormente, con alta presión, los vemos bien jóvenes, pero también estamos viendo muchos pacientes jóvenes con infarto. Así que pues todos estos factores de riesgo se suman, la inactividad física, vida sedentaria, obesidad, el cigarrillo, y entonces esto hace que gente cada vez más y más joven se presenten con problemas cardiovasculares. O sea que esos serían acciones, ¿verdad? Si modificamos esos factores que usted menciona, ¿podemos mejorar y darle una vida más saludable a nuestro corazón? Sí, sin duda. Sí, ¿sabe? Son varios factores de riesgo que incluyen la herencia. Hay factores que podemos controlar y hay otros factores que no podemos controlar. Por ejemplo, pues la herencia, pues no podemos controlar los genes, ¿verdad?, que nuestros parientes y nuestros padres nos transmiten. Pero sí hay otros factores, como es el uso de cigarrillos, ¿verdad?, la vida sedentaria,
diaria, el control del colesterol, llevar una buena dieta, todo ese tipo de factores nosotros los podemos controlar, y si controlamos esos factores, pues sin duda pues vamos a disminuir la prevalencia y la incidencia de desarrollar algún problema cardiovascular. A mí me gusta leer mucho cosas de salud, ¿verdad? Y de lo que sale. El otro día también estuve leyendo que el arroz, por el contrario, no es un carbohidrato malo, es un carbohidrato bueno. Y entonces cuando usted mira a los orientales, son flacos y comen arroz todo el tiempo. Cierto. Son personas bien delgadas que mantienen, ¿verdad?, un peso, si podríamos decirlo de esa manera, saludable. Así que no es el arroz, yo pienso que es la porción de arroz, cómo lo cocinamos, ¿verdad? Y quizás el tipo de arroz que utilicemos, que podría ser el que incida. Y entonces no el arroz, es meramente cuántos carbohidratos ingiero yo en el día y de cuántas calorías. O sea, que si tenemos pues un equilibrio en esa alimentación y en esas porciones, pues no importa si comemos una vez al día arroz, no vamos a engordar ni vamos a tener problemas. Y también el horario. Hay muchas veces que pues si la ingesta de carbohidratos ocurre, ¿verdad?, a tardes horas ¿verdad?, durante la tarde o en la noche, pues obviamente el metabolismo se va a detener y va a ser peor. Y entonces se vierte más grasa y ese tipo de cosas, que es otra de los problemas que tenemos. Usted menciona muchísimo el sedentarismo. La pandemia trajo el que la gente estuviera en encierro. Luego, ahora que hay mayor apertura, ustedes los cardiólogos están trabajando más fuerte, estamos viendo más pacientes, condiciones que a lo mejor estaban totalmente controladas, las estamos viendo exacerbadas. Pues sí, obviamente la enfermedad cardiovascular es obviamente la causa número 1 de muerte, y su incidencia es altísima en Puerto Rico. Si estamos viendo muchos pacientes, pues nosotros no damos abasto. Las oficinas de todos los cardiólogos en Puerto Rico están bien llenas. Y antes de entrar a esta entrevista, pues estábamos hablando afuera sobre cómo están las salas de nosotros de cateterismo. Están repletas. Así que estamos viendo mucho paciente con mucho problema cardiovascular. Y vuelvo y menciono, estamos viendo cada vez pacientes más jóvenes, que antes veíamos la enfermedad más en pacientes mayores, pero cada vez vemos más y más pacientes jóvenes con este tipo de problemas. Le pregunto, doctor Del Río, en este instituto quizás tenemos unas ventajas, y es que llegamos y tenemos todo a disposición. O sea que allí me puede ver el cardiólogo. Si necesita un subespecialista o un cardiólogo intervencional, lo voy a tener disponible. Y si necesito hacerme, como usted dice, el cateterismo, yo digo que es como el estudio por excelencia de saber si tengo que ¿verdad?, entrar a cirugía o no, ya sea cirugía mínimamente invasiva o no, pero va a dejarles a ustedes un cuadro, yo digo como un mapa, de hacia dónde entonces nos podemos encaminar con ese paciente. Así mismo, en el instituto, ¿verdad?, el Bayamón Heart and Lung Institute, en el instituto damos todos los servicios de cardiología, desde lo más básico hasta lo más complejo, excepto trasplante de corazón. Así que cuando hablamos de, por ejemplo, servicios de electrofisiología, ¿verdad?, pues ahí pues contamos con implantación de marcapasos, desfibriladores, extracción de leads, que son los cables que a veces están dentro del corazón. Se hacen ablaciones complejas y sencillas, y también se implanta lo que se conoce como Watchman, que es un implante que se pone en la orejuela del atrio izquierdo. Cuando hablamos de servicios de cardiología intervencional, pues ahí pues obviamente tenemos desde lo más básico hasta lo más complejo, y ahí vamos desde cateterismo diagnóstico, hacemos angioplastías sencillas, se hacen angioplastías complejas. En el Heart and Lung Institute es el único centro en Puerto Rico dedicado a realizar la recanalización de las oclusiones totales crónicas. Somos un centro de excelencia en toda Latinoamérica, el único en Puerto Rico, y en Latinoamérica el centro de excelencia de angioplastías complejas está en el instituto de nosotros, y ahí se realiza pues toda la implantación de stent y se recanalizan todas ese tipo de oclusiones totales. También se realizan los reemplazos de válvula aórtica mínimamente invasivos, que es lo que conocemos como TAVR. Y por último, ¿verdad?, pero no menos importante, los pacientes que requieren cirugía de corazón abierto, pues también se realiza en el instituto. Ustedes en el mes de noviembre tuvieron una inauguración de un área, y a mí me gustaría que me hablara sobre el servicio que se ofrece y de qué se trata esa área. Pues así es, el Bayamón Medical Center ¿verdad?, y el grupo, la administración, nos han escatimado, ¿verdad?, en proveernos a nosotros los médicos pues lo mejor para nuestros pacientes. Y para que tengas una idea, hace 12 meses, ¿verdad?, en noviembre, hace 2 meses inauguramos esta nueva fase, pero hace 12 meses estábamos
estamos inaugurando en el 6º piso del hospital 33 camas. Esas 33 camas, pues, ¿verdad? Entre privadas y suites, pues cuentan con telemetría y son exclusivas para pacientes con enfermedad cardiovascular. Contestando tu pregunta ¿verdad? De noviembre, la inauguración de la nueva fase, pues aquí estamos inaugurando 5 camas nuevas de intensivo cardiovascular, una amplia unidad de cuidado cardiovascular intermedio, que es lo que nosotros llamamos como un step down unit para los pacientes que ya no están tan críticos, pues tenemos este área intermedia, y ahí se añadieron 33 camas adicionales exclusivas para pacientes cardiovasculares. Así que lo que habíamos añadido hace 12 meses, que eran 30 y tantas camas que le mencioné, ahora añadimos 33 adicionales. O sea que hay sobre 60 camas disponibles que me imagino que las debe que haber tenido en algún momento dado llenas a capacidad. Y no me estoy equivocando, ¿verdad que no, doctor? No se está equivocando, no se está equivocando. Yo me equivocando. sonrío porque yo sé que la gente se descuida y mucho. Y por más que muchas veces uno le trate de aconsejar y de decirle, y ustedes como médicos, yo los veo con sus pacientes, es que si no haces esto vas a empeorar. Vienen y no le hacen caso y empeora. Así mismo es. A veces vemos pacientes que, pues, destapamos las arterias, el paciente mejora, obviamente se siente mejor, uno le da todas las recomendaciones, ¿verdad? Mira, por favor, deja de fumar, si vuelves a fumar se te van a volver a tapar las arterias. Y pues le cogen miedo a uno al principio, le cogen miedo al problema que tuvieron, pero ya en cuestión de un año y medio, uno los ve nuevamente, están fumando, a veces bajan de peso y vuelven y suben de peso. Así que pues sí, los pacientes pues a veces nosotros nos fajamos y tratamos de llevarles mensaje, pero pues muchas veces por diferentes razones pues vuelven y caen en los factores de riesgo. Eso de bajar de peso, la gente está obsesionada con estos nuevos medicamentos, ¿no? Intravenosos que son para la diabetes, porque han demostrado, ¿verdad?, que se puede bajar de peso sustancialmente y hasta cierto punto mantenerlo mucho más allá que una cirugía bariátrica. Pero son cosas que muchas veces no debemos abusar de ellas. Y antes quizás de entrar, ¿verdad?, en este tipo de tratamiento, esos análisis completos, saber cómo estamos, y una serie de cosas. Y yo creo que en conjunto con esas inyecciones intravenosas, a mí me dijeron el otro día que en las farmacias en Guaynabo no había medicamentos porque lo estaban comprando pero en grandes cantidades y los diabéticos se habían quedado sin medicamentos, lo que es algo lamentable, doctor. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque podemos usar el medicamento, pero si no modificamos la conducta, volvemos a lo mismo. Va a volver a lo mismo. Así mismo es. En el instituto contamos entonces con un sinnúmero de especialistas, porque también ustedes tienen, ¿verdad?, el lung, ¿verdad?, que trabajan con los pulmones, el corazón y los pulmones. A veces la gente dice, ¿pero qué relación tienen? Sí, obviamente todo está relacionado. Una de las quejas principales de los pacientes muchas veces cuando hay enfermedad cardiovascular no necesariamente es dolor de pecho, muchos pacientes presentan con fatiga o falta de aire, así que sí hay una relación directa entre ambos. Obviamente el corazón se divide, ¿verdad?, en varios, yo le explico a los pacientes que son como diferentes cuartos. Tenemos 4 áreas en el corazón, 2 áreas del corazón nosotros les llamamos que están en el lado derecho y las otras 2 partes están en el lado izquierdo, y obviamente la sangre necesita oxigenarse y esa sangre se oxigena a través de los pulmones, así que hay una relación obvia y directa entre el corazón y el pulmón, y allí tenemos especialistas, ¿verdad?, tanto de cardiología intervencional, electrofisiólogos, cirujanos de corazón abierto, pero también contamos con todos los especialistas relacionados a la enfermedad del pulmón. Y esas enfermedades respiratorias, ¿verdad?, que son de suma importancia. Cuando hablamos del Bayamón Heart and Lung Institute, ¿qué paciente puede ir allí a recibir servicios? Bueno, estamos impactando no solamente a Bayamón y áreas limítrofes, sino que estamos recibiendo pacientes de todo Puerto Rico. Estamos recibiendo pacientes para, como les mencioné anteriormente, tenemos el Centro de Excelencia para oclusiones totales y angioplastías de alto riesgo. Así que recibimos pacientes de todo Puerto Rico, referidos de otros cardiólogos que envían y confían en nuestro hospital y en nuestro grupo médico
para atender a los pacientes y ofrecerles lo mejor. Así que no solamente impactamos el área de Bayamón y pueblos limítrofes, sino que estamos impactando a todo Puerto Rico. ¿Y el instituto trabaja de lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. En un horario, me imagino que como... Bueno, es bien variable, pero ya estamos allí cerca de las 6 de la mañana y obviamente pues muchas veces salimos de allí en la noche. Si en casos de emergencia, pues el paciente tiene que ser dirigido a la sala de emergencia, pero nosotros en caso de que sea necesario se activa el instituto y si hay que ir a dar servicio en las noches, pues también se activa un protocolo que ya ustedes tienen en caso de una emergencia que amerite, que cierto personal especializado pueda ir y atenderlo. Pero entonces en ese caso entran por la sala de emergencia del hospital. Entonces, o sea que ustedes están on call los 7 días de la semana. Eso es así, los 7 días de la semana, 365 días. Porque el problema es que el corazón, cuando decide empezar a latir a todo lo que da y quererse salir del pecho, sí, no avisa. Sí, no, el corazón pues obviamente no avisa y tenemos que estar ahí pues para nuestros pacientes, no importa el día ni la hora. Y que muchas veces también, no necesariamente usted hace un ratito mencionó, que no necesariamente tiene que haber un dolor de pecho, pueden haber otras manifestaciones. Hay quienes manifiestan como si fuera un problema gastrointestinal, como si fuera una gastritis, como náuseas, como si tuviera líquidos, ¿verdad?, ácidos subiendo, y muchas veces puede ser también del corazón. Hay mucha presentación atípica, ¿verdad? Muchas veces se habla de los síntomas típicos que se pueden ver en muchos pacientes. Obviamente el dolor de pecho es un síntoma que nosotros vemos con mucha frecuencia, pero con la alta prevalencia que tenemos de diabéticos en Puerto Rico, los pacientes diabéticos no presentan con los síntomas usuales. Muchas veces, como tú bien mencionas, Luz, los pacientes pueden presentar con unos síntomas que no necesariamente son los clásicos y muchas veces presentan con cansancio, fatiga, malestar general, problemas gastrointestinales ¿verdad? De la parte superior del estómago, etcétera, y pueden ser manifestaciones del corazón. O sea, y ustedes están allí en la semana, o sea que si alguien tiene una situación de emergencia, puede dirigirse directamente al instituto y no a la sala de emergencia en días de semana en horario de oficina. En horarios de oficina, estamos allí de lunes a viernes, y pueden dirigirse allí, pueden llamar, ¿verdad? Pueden llamar directamente al 787-620-8181 y con mucho gusto allí los orientamos y le podemos explicar sobre todo los servicios que tenemos. O sea, y allí también la gente puede llamar a hacer una cita a través de este número telefónico. A través de ese número y a través de... Y verse con un cardiólogo o con un neumólogo. Claro que sí, del 787-918-0065, ahí directamente pueden llamar para citas. O sea que, entonces, es una manera de que también podemos ver. Si usted necesita hacerse una revisión del corazón, si usted tiene una condición que es un factor de riesgo, tiene que atenderla y es bueno que siempre un cardiólogo, aunque sea 1 o 2 veces en el año, le haga un buen análisis, un buen estudio. Tiene este instituto allí con todos los servicios. O sea que usted llega allí y dependiendo de sus necesidades, lo tiene todo allí. No tiene que sacar el carro, ni ir a otro estacionamiento, ni coger un tapón, ni estar bajo el sol o la lluvia. Usted llega allí tempranito y puede pasar todo el día y se revisó completamente. Así mismo es. Lo que necesita con respecto al corazón y los pulmones. Allí vamos desde lo más básico hasta lo más complejo. Y lo más básico es un chequeo anual del corazón y eso pues lo tenemos allí disponible para todos los pacientes. Así que mire, ya lo sabe. Le pregunto algo, doctor. ¿Cómo están esas enfermedades cardiovasculares entre nosotras las mujeres y los hombres? Pues mira, para que tengas una idea, siempre uno de los factores de riesgo que estábamos hablando ahorita, pues es el sexo, ¿verdad?, del paciente. Y sí se habla de que el hombre tiene un riesgo, pues, un poco mayor de desarrollar enfermedad cardiovascular y es cierto, la mujer tiene una protección por las hormonas sexuales que hace que la mujer presente enfermedad cardiovascular un poco más tarde que el hombre, pero eso no significa que la mujer no tiene riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, simplemente presenta un poco más tarde. ¿Qué pasa con la incidencia y la mortalidad en las mujeres? Tiende muchas veces a ser mayor porque la mujer pues muchas veces no se atiende a tiempo y nos llega muy tarde. Así que es importante que las mujeres también se chequeen el corazón. Esto es una enfermedad de todo el mundo y las mujeres al presentar tarde
pues muchas veces la mortalidad pudiera ser un poco más alta que la del hombre. Así que mire, usted mujer tiene que cuidar ese corazoncito, tiene que hacerse esas revisiones y una vez usted llega a esa etapa de la menopausia, es importantísimo que usted vigile su corazón. Es importante que nos preocupemos por quienes amamos, pero nosotras nos tenemos que amar primero y cuidarnos también. Doctor Valentín del Río, mil gracias. Muchas gracias a ti, Luz, y a tu audiencia, que espero que pasen un buen día. Y ya lo saben, si usted quiere visitar, 787-620-8181, Bayamón Heart and Lung Institute. Ahí lo tiene. Que tenga bonito día, doctor. Buen día para ti. Bayamón Heart and Lung Institute, con la innovación en el corazón, inicia una nueva fase con nuevas salas de cirugía cardiovascular y torácica y una nueva unidad de intensivo cardiovascular. Esto lo convierte en el centro de servicios cardiovasculares más especializado y con la mejor tecnología en Puerto Rico y el Caribe. Pon tu corazón en las mejores manos, en el Bayamón Heart and Lung Institute, en el Bayamón Medical Center. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.